Bueno, Jorge, ¿qué dices si iniciamos con la estructura de la entrevista que te envié? Vale, vale. Déjame, me presento. Mi Ujú, nombre es Jorge Enrique Suárez Toledo, soy licenciado en fisioterapia, tengo 23 años, soy egresado de la Universidad Vizcaya de las Américas, perdón, Mérida, Yucatán. Cabe destacar de que yo me tuve que ir porque yo soy de Chiapas, de hecho estaba pensando estudiar la licenciatura en fisioterapia en Tuxtla, ¿no? Pero en ese entonces no había y ujú. como que no estaba tan seguro de estudiarla, ¿sabes? Al menos ahí. En eso empecé a investigar otros estados y Mérida fue uno de los que pues me gustó más y pues me quedé, ¿no? En esa universidad. Mi plan fue cuatrimestral, fueron 3 años y uno de servicio social. Este, pues actualmente estoy trabajando particularmente y pues estaba en una clínica de rehabilitación que pertenecía al CRE, que es el DIF, pero me tuve que salir por asuntos personales y demás, pero ahorita estoy pues particularmente. Algunos cursos que yo he tomado es prescripción del ejercicio terapéutico, también he tomado la parte de la actividad física, pre al calentamiento, que siento que es muy importante. También he tomado la de evaluación neurofuncional, algunas de terapia manual. A mí que me gusta mucho neuro, he tomado mucho, sobre todo la parte del autismo, he tomado mucho también sobre el neurodesarrollo, que es lo que más he trabajado. Y pues la última que hice fue una en terapia acuática y Vale. pues son todos mis cursos los que he tomado por lo regular. Y si nos vamos a la parte clínica en donde he hecho mis prácticas y demás, pues al principio pues a mí me tocó al menos pandemia y vieras que sí fue un poco complicado porque pues se suspendió esto y pues incluso yo me iba a salir de la carrera puesto sentía que no era igual, ¿sabes? Y en eso seguí y afortunadamente logré terminar y demás. Y pues estuve en la universidad, ahí inicié y posteriormente estuve en algunos hospitales como el ISSSTE, eh, tuve igual fortuna de compartir en DIF, en CRES y sobre todo igual en la última parte que hice en mi servicio. Ahí se le llama CRE, que en el cual es como un tipo mini hospital, en el cual te van rotando, que en el área de electroestimulación o de agentes físicos, después tenías que rotar cada 3 meses, por ejemplo, a mí me tocó mucho en el gimnasio, que es más donde pues trato más pacientes, a mí me gusta mucho prescribir ejercicio y pues creo que son todos los lugares donde he tenido compartido, ¿no? Esa parte de aprender y demás. Sí, sin duda, hiciste un resumen de toda tu trayectoria que llevas hasta ahora. Y comentaste eso de que al inicio de la licenciatura tuviste que cambiar de ciudad, ¿no? Pasaste de Chiapas a Mérida, y tuviste ahí como tu temporada de foráneo. ¿Nos podrías explicar cómo te fue en esa época? Sí, claro. Créeme que sí, sí fue un poco complicado. eh, y ahí puedo iniciar con la parte de cuáles fueron mis materias que más se me dificultaron. La verdad es de que la educación de un estado a otro créeme que sí es otro nivel, a mí me tocó y a mí lo que me costaba mucho era sobre todo al inicio de la licenciatura anatomía
fisiología en su tiempo y obviamente yo sentía que pues los de Mérida tenían otro nivel acerca de lo que yo sabía. Y sí, sí era complicado porque aparte de que me tenía que adaptar, que todo el tiempo de la preparatoria y demás la viví con mi familia, sí fue complicado el volar aparte. Y pues créeme, con la parte del conocimiento me costó, pero al fin y al cabo te vas acoplando, ¿no? Como en todo trabajo, en toda situación que te pueda suceder. Y pues afortunadamente fui viviendo en dicha experiencia y fui mejorando, porque sí te juro que decía yo, e incluso recuerdo, ¿sabes? Y te cuento, Raz, que yo reprobé incluso un cuatri sobre la parte de anatomía y pues decía, no, pues eso no puede seguir así. En eso la verdad es de que me empecé a poner más las pilas y ya me empezó a ir mucho, mucho mejor. Pero sí, sí fue algo complicado en el cual tuve que decir, bueno, esta es la carrera que elegí, es por la cual me gustó, que igual la elegí, ¿sabes? Porque pues mi abuelita padece o ha padecido artritis y algunos otros problemas que se les han generado. Y pues como a todos, ¿no? Yo quise ayudar a mi familia y demás y por eso inicié la licenciatura. Y después, la verdad es de que me ha apasionado demasiado y pues ahí la llevamos ahorita. Es algo súper común, ¿no, Jorge? Bueno, tú también haces entrevistas, tienes como que esa interacción con otros profesionales y lo que te hace elegir fisioterapia, una es algo deportivo, una lesión, un familiar que haya necesitado el servicio de rehabilitación o simplemente publicidad, ¿no? Aunque es un poquito menos, pero en tu caso, ¿no? Si tuvo algún vínculo familiar que te influyó a elegir la licenciatura. Más que nada fue ese vínculo familiar y sobre todo el querer ayudar a otras personas. Creo que fue lo que me motivó, porque yo al inicio lo que yo quería estudiar era cultura física, ¿sabes? Ah, Ese era como que lo que yo quería, ¿no? Y decía, bueno, soy muy bueno en eso. E incluso eh, fui a presentar en la UAP y sí logré quedar y demás, pero por ciertos casos personales que me pasaron, no me pude ir y pues más que nada fue ese vínculo que se me dio, ¿no? Que dije, bueno, quiero ayudar a otras personas y algo que también hago, que inicié los podcasts y todo esto, fue porque igual quiero cambiar un poco esa mentalidad de las personas, incluso familiarmente, que me dicen, oye hijo, dame un masaje o incluso en ciertas áreas que logré rotar, sí era como que algo complicado y pues ya todo esto va avanzando y ya la pseudociencia ya se va quedando atrás y en algunos en donde yo tuve la oportunidad pues era de ponerle que su electro, que se duerme un ratito o la parte de agentes físicos y ya sabes, no era como tal vez ponerle algún ejercicio o era como que más lo pasivo, ¿sabes? Y ya ahorita te das cuenta que todo cambia. Y una de las cosas que yo quise hacer es cambiar un poquito, aportando pues lo poco que sé, porque créeme que hay otras personas que saben más que yo, eso créeme que sí, sí es, y lo tengo muy claro. Y pues de alguna otra manera, pues también aprender de otros vicios, puesto, porque créeme que tanto a ti en su tiempo yo te admiraba demasiado y decía, quiero lograr ser quizá como él, ¿no? De compartir e interactuar contenido o como otros vicios en los cuales ya he tenido la fortuna de coincidir o de tener algunas entrevistas con ellos, ¿sabes? ujú. Es algo también común y me recordó el inicio de la licenciatura, Jorge, lo que dijiste, ¿no? Al inicio,
pues vas en la universidad en los primeros años y lo primero que te preguntan es ¿por qué elegiste la carrera? Y todos dicen que quieren ayudar a las personas, que es una carrera muy humana, pero también viene el otro punto, ¿no? Que dices que desde la familia o las personas más cercanas que relacionan fisioterapia con masaje, un huesero, sobador, ¿no? Como que también hay que intentar cambiar esa perspectiva de fisioterapia que tiene la población. Sí, claro, eso es lo más importante y algo, pues, del igual de lo que yo inicié los podcasts, era pues igual darme a conocer, ¿sabes? Tal vez el primer episodio no era como bueno de los mejores porque al fin y al cabo, pues yo tenía un poquito de pena interactuar en el contenido, el hecho de que me vieran o que a veces me puedo confundir en ciertas palabras, porque a veces me pasa, por más que esté preparado, a veces me sucede, ¿no? En eso logré calmar un poquito ese pánico escénico y ya como que lo logré dominar. Y pues obviamente al paso del tiempo y como vas practicando y demás, pues ya se te vuelve como, ok, voy a hablar, ¿no? Sobre algo de lo que te apasiona y sobre todo algo de lo que defiendo, ¿sabes? Podría decirse como que a capa y espada, por el hecho de que hay muchas personas que todavía creen que la fisioterapia no es tan buena, que nada más nos ven como simples técnicos, porque así nos veían anteriormente. No recuerdo qué artículo en el cual, gracias a una diputada que nos dio ese privilegio, ¿no? De estar en esa parte, en el área médica o en ese de medicina, ¿no? Donde destacaba ya como terapia física o rehabilitación, ¿no? Y pues realmente es de que eso es lo que logramos cambiar. Yo creo que tanto tú, yo, otros fisios, tal vez incluso de otros países, eso es lo que tratan de cambiar, ¿sabes? E incluso el hecho de lo que tú vales como fisio, porque, o sea, tampoco vamos a cobrar, ya sea, obviamente cuando iniciamos y demás, no vamos a iniciar cobrando tampoco, no sé, 150, ¿verdad? Porque nuestra carrera pues vale y sobre todo esa área de conocimientos que nos da fisioterapia, ¿sabes? Ujú. Ahora que comentas este punto de que nos ven como técnicos o estamos más, bueno, en un contrato formal estamos como área paramédica, ¿no? Técnico, terapista o algo así. Y hace unas semanas justo inició una campaña de el Hospital Valbuena donde pues querían cambiar eso, ¿no? Ese rubro de ser técnicos a pasar ya como licenciados, porque ya llevan años, además de ahí enfoques, áreas de rehabilitación que son bastante buenas y también hay que considerar eso, ¿no? La especialización de fisioterapia que ha tenido actualmente. Sí, claro, yo creo que el tener una especialidad te cambia mucho más perspectivas que lo que tú sabes ya de la licenciatura. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, como te comenté, el área neurológica, ya sea tanto geriátrica o pediátrica. He trabajado pues con los dos más y créeme que pues ahorita yo iba a iniciar, porque sí lo inicié, la especialidad en fisioterapia pediátrica. En Uh-huh. eso, por razones de salud que me pasaron, tuve que dejarlo porque pues ahora sí que tuve una intervención que ahora sí que gracias a Dios me fue todo bien, pero pues que la verdad, créeme que sí la voy a estudiar, de hecho ya en este año que viene la voy a iniciar y terminar, y sí me quiero estar más full con esa área sobre fisioterapia pediátrica. Es lo que mucho más me ha gustado, lo que más defiendo y pues igual de lo que más sé. Ujú. Bueno, porque retomando un poquito la estructura de la entrevista que te envié, hace ratito comentaste que en los primeros años se te complicó un poquito anatomía, fisiología, las materias del tronco común, pero tú ya venías de una preparatoria que llevaba materias del área de la salud, o era completamente diferente tu perfil. Sí, de hecho sí llevé
con todas esas materias que tú me dijiste, al menos en Chiapas, es de que ya en el último año eliges, por ejemplo, como que un área donde tú más predomines, ¿no? Yo elegí laboratorista químico, así se llamaba, pero pues más que la salud se veía mucho más química, ¿sabes? Y obviamente bioquímica igual lo vi en la uni y todo, pero química, de verdad que te juro que no me gustaba. Aún así, con lo que me estás preguntando, pues como yo te digo, yo lo que sabía, o no sé si era muy poco, pero sí carecía de mucho conocimiento de lo que se sabe, ¿no? Y estar en otro panorama, en otro nivel, pues sí me dio más como de que tendría que estudiar lo doble, porque ahora sí que gracias a eso es de que pues pude aprender, porque yo era de las personas de que, bueno, nada más estudio, paso el examen y ya, ¿no? Y pues no es así, se supone que te estás preparando a un conocimiento de ya área para que pues tú puedas trabajar a futuro, ¿no? Y gracias a eso que es muy diferente entender, aunque saques un 8 quizá, pero entender lo que realmente estás haciendo y pues obviamente sabiéndolo efectuar y realizándolo, ¿no? Algo de lo que a mí me ayudaba mucho era pues estudiar un poco tanto visual, me ayudaba demasiado. Yo con solo ver algo pues como que lo podía entender, ¿no? Y era como que más fácil. Y también, pues no me costó mucho la parte de estar leyendo cuando le empecé a agarrar, porque igual, claro, te digo que no era muy afán de estar leyendo, como que se me complicaba. Y entonces, como a mí me tocaba que estudiar lo doble, pues yo tenía que estudiar, leer, y pues gracias a eso logré pues regularizarme en anatomía, porque te digo que lo había reprobado el primer cuatri, y pues ya, al fin y al cabo se logró, se aprendió de esa experiencia también, y pues ahorita es grato, la verdad. Diste un buen consejo, Jorge, sobre la universidad, ¿no? Que no se trata solo de pasar los exámenes con 9 y 10, sino intentar obtener el conocimiento o que sea un aprendizaje significativo, ¿no? Que se te Claro. queden las cosas, que relaciones sistema muscular, sistema cardiovascular, con todo lo que vas viendo durante la carrera. Otro punto que comentaste, ¿no? De que también le echaste ganas, empezabas a leer, tomar tus métodos de estudio como tal, y es algo fundamental que sí o sí deben empezar los vicios que están estudiando el primer semestre, el primer cuatri, estar bien enfocados, ¿no? Porque conforme van pasando los años, se vuelve un poquito más complejo y si no tienes las bases, se te va a complicar aún más, ¿no? Ya vas a tener prácticas, vas a tener que estudiar más, casos clínicos, y es algo fundamental. Bueno, como consejo yo lo recomiendo. Sí, claro, créeme que igual yo lo tenía muy presente, puesto un profesor mío siempre lo recalcaba, como también la parte de cuando es un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, tener objetivos a tu paciente que le va a tocar. Muchas veces igual pasa, saliendo un poquito, ¿no? De la estructura, pero sí pasa que porque tenga a veces la misma sintomatología, muchos fisios creen que pueden ponerle quizá los mismos ejercicios. Y créeme que no, muchos objetivos pueden cambiar y pueden variar acorde a cada objetivo que ese paciente va a tener o ese cliente va a tener, ¿no? Y eso me ayudó mucho, enfocarme, te digo, porque pues igual yo siempre he tenido esa mentalidad que sí la universidad no te prepara y todo, pero ya para tener un paciente, digamos así, full, créeme que sí es como que algo complicado, porque a mí me tocó ya cuando era, por ejemplo, servicio social, pacientes neurológicos donde no sabía qué hacer a veces, ¿no? Y tuve una oportunidad incluso
de que yo lo quise hacer mi servicio en una comunidad, más que nada porque tienen ciertas costumbres, culturas que van cambiando y dije, bueno, pues a ver qué, ¿no? Y créeme que ahí, por ejemplo, carecen de la parte de hacer ejercicio, tienen otra mentalidad. Por ejemplo, ahí para hacer ejercicio, por ejemplo, sienten dolor, imagínatelo así. Y, y yo quise vivir esa experiencia, ¿no? Pero créeme que, pues, por ejemplo, ahí yo no tenía ningún licenciado, ninguno, o sea, que me sacara de apuros o que me dijera esto vas a hacer, esto, el otro, porque se supone que ya terminaste, ¿no? Pero por eso te digo que sí te ayuda mucho la preparación que tú tengas posteriormente a la universidad, porque el que tú leas, el que tomes cursos, te abre más el panorama y más sobre todo tienes más herramientas para poder tratar a ese paciente. Y pues nada, más que nada eso es lo que me ayudó y pues ahí la llevamos. Por lo que veo, tú tienes como la iniciativa, ¿no? De ponerte a estudiar, a leer. Eres un poco curioso, ¿no? Y creo que eso se valora mucho más en los estudiantes de fisioterapia y en práctica, ¿no? Pero antes de hablar de prácticas, Jorge, comentaste que tú tuviste una modalidad cuatrimestral, ¿no? Y yo considero que está súper pesado y he tenido varios invitados que me han comentado eso, sobre las materias competitivas. Creo que no tienes tantas vacaciones durante el año, pero eso sí, ¿no? Sales un año antes que todos. La verdad sí era muy estresante. Te digo que a mí me tocaba que estudiar lo doble y era, por ejemplo, presentar parciales. No recuerdo si era cada 2 semanas, pero sí era muy movido y sí todos estábamos que estudiando. Algunos recuerdo yo que estudiábamos siempre entre amigos, ¿no? Y la verdad es de que para mí fue igual muy divertido, aparte de vivir esa vida de estudiante, de foráneo, ¿no? Fue, pues, no tan complicada porque al fin y al cabo yo me adapté Cada vez y, que cae. y de verdad de que sí era complicado, pero te digo, ahora sí que cuando tú ya te acostumbras, te acoplas totalmente, creo que ya como que todo toma esa dirección y ese rumbo final, ¿no? Porque créeme que hubieron compañeros míos que ya no les gustaba, por ejemplo, anatomía y créeme que dejaban la universidad, dejaban en el primer cuatri, otros en el segundo cuatri y era como que algo complicado. E imagínate cuando fue totalmente lo de la pandemia, sí se fueron yéndose más porque pues muchos decían que no era igual era de mis pensamientos, ¿no? Pero pues ya ves. En la uni donde estaba estudiando, igual decían, el primer año es de filtro para los que ya pasaron tronco común, el segundo año ya era como agentes físicos, veías algo de aplicación, y en el tercer año ya era de práctica, es como decir, tienes que echarle ganas en cuanto a los reportes, en cuanto a la aplicación de técnicas, y era así como un filtro cada año, pero al final pues sí se reducía bastante el grupo. Recuerdo que iniciamos 3 grupos y terminamos 2 nada más, se fue un tercio de mis compañeros. No, sí es complicado, ¿no, Ras? Que haya pues así, ¿no? Haya personas que lo vean de otro ámbito, tal vez de otra perspectiva. Ujú. Ahora que comentamos esta fase por la universidad y sé que tu modalidad estuvo un poquito más pesada, ¿desde qué cuatri empezaste a hacer prácticas, Jorge? ¿Cómo te fue en la primera interacción con un paciente? ¿Sentiste nervioso, con miedo? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Si no estoy mal, fue al cuarto cuatrimestre, Ujú. cuarto, quinto, y la verdad es de que sí, ¿no? Como todo, yo creo que sí me fue un poco complicado, pero pues al fin y al cabo aprendí de esa experiencia también y ya después cambió ese método en el cual yo le preguntaba al paciente o donde entraba más mi empatía y demás, porque al fin y al cabo, Raz, logré comprender que no tratamos en sí
ni con patologías, sino tratamos más con esos pacientes, esas personas, ¿no? Que logran sentir, pues ahora sí que de todo y han tocado de todo tipo de pacientes. Y pues créeme que la primera vez sí me fue complicado, ahí sí te mentiría diciéndote, no, pues me fue muy bien, ¿no? Muy cool, pero pues realmente ya después le agarré el rollo y créeme que hasta ahorita me gusta mucho tratar con mucho paciente geriátrico, de verdad que sí. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Siempre se recuerda esta fase de prácticas cuando te dejaron estar solo con un paciente, cuando pusiste electro, cuando empezaste a supervisar los ejercicios y como que estabas en miedo, ¿no? De interactuar, pero al final todo depende cómo te desenvuelvas en la sede clínica, en el consultorio, cómo te lleves con tus compañeros, porque también eso influye mucho, ¿no? En cuanto a tu desempeño en la práctica clínica. Sí, claro, eso es demasiado importante y también el hecho de poder lograr conectar, ahora sí que si estás en un centro de rehabilitación donde tengas equipo, ¿no? Conectar con ese equipo y lograr trabajar. Ujú. Creo que eso es demasiado importante también. Ujú. Sí, también eso influye bastante, ¿no? Dependiendo de los centros que te toque rotar, porque como dices, hay lugares donde pues tienes todo una gama de equipo que puedes utilizar, que puedes experimentar poco a poco, un gimnasio entero y centros donde pues simplemente tienes tu consultorio y tú te tienes que ingeniar para adaptarlo todo al paciente. Así es. Sobre Sí. todo saber adaptar, ¿sabes? Porque igual en los ejercicios, por ejemplo, ya no necesitas de muchos equipos o aparatos como para poder prescribir algún ejercicio en el cual le pueda beneficiar a tu paciente, ¿sabes? Ujú, sí. ¿Y en qué áreas te tocó rotar, Jorge? ¿Te tocó pediátrico, hospital o geriátrico? ¿Cómo fue tu distribución de prácticas? Este, pues me tocó, te digo, de todo, ¿no? Sí, traté mucho en neuro sobre geriatría y pediatría. Fue más como que mi fuerte y en el cual yo siempre veía en las sedes, ¿no? Donde me tocaba ir, ¿sabes? Y más que nada, también me tocó la parte deportiva, la trauma y la ortopedia un poco, pero pues más que nada yo mi full fuerte fue más la parte de neuro. Fueron Ujú, esos dos tipos de pacientes que yo trataba mucho, sobre todo de niños prematuros, también algunos pacientes con problemas en su neurodesarrollo como autismo y otras patologías más y pacientes, pues por ejemplo, geriátricos, pues las comunes, ¿no? Y algunas que obviamente engloban en la área neurológica. ujú. Hace una semana estaba platicando con una fisio, igual nos contó, ¿no? Su experiencia que desde que llegó a prácticas en la universidad fue como que guiándose al área pediátrica, al área neurológica, y comentamos este apartado, ¿no? De que pues sí o sí deben aprovechar esta fase porque pues ahí es como que identificas el área donde eres fuerte, donde te gusta, donde te vas a desempeñar en un futuro, ¿no? Como que está este apartado donde pues tienes que experimentar sí o sí. Sí, claro, porque creo que también hay que ser humildes, ¿no? En saber, pues, dónde somos más buenos, más fuertes, o al menos dónde es, pues, nuestra más fuerte en esa área, ¿no? Y, pues, sobre todo yo, como te digo, yo desde cuarto, no, quinto, ya sabía que era neuro y era más que nada la parte de pediatría. Era muchísimo de lo que yo quería ver y siempre era muy curioso, ¿sabes? Siempre era como que, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? El siempre preguntar, el no quedarme siempre pues con la duda. Obviamente te hizo abrirte más y pues se dio, ¿no? Ujú. También es algo importante lo que acabas de mencionar, ¿no?
ser proactivo en las series que te toca y cada vez se nota, ¿no? Tu curiosidad por el área pediátrica, por el área neurológica, por todas. Claro. Y yo en mi experiencia, la verdad, tuve dos series de pediatría y a mí se me hizo súper pesado en ese año. No sé, tal vez yo identifiqué que no es muy fuerte la interacción con los niños. Por ejemplo, me tocó dos series con niños con síndrome de Down y era hasta súper pesado cargarlos, organizar todo el circuito. ¿Cómo te da esa experiencia a ti? ¿No te cansa? ¿O cómo es para ti? Créeme que, bueno, fuera de eso, te voy a ser sincero, igual, algo que yo he visto y que siempre veo de que, bueno, es que me gustan mucho los bebés, ¿no? Y por eso voy a estudiar la parte de pediatría, ¿no? Y pues no solo es que te caigan bien o así, ¿no? Porque muchas veces el bebé, bueno, se va contigo, pero ¿y si llora? Y si obviamente tienes que generar esa parte de afecto y empatía, ¿no? Y también entra ese amor por cuidarlo, porque también el no sobreprotegerlo, eso te ayuda demasiado a que igual los papás sepan de que todo está en orden, que no les va a pasar nada, porque como siempre cuando son papás primerizos pasa de que no quiero que le pase nada a mi hijo porque se puede caer y no sé, piensan ahora sí que muy feo, que ya hasta piensan que su hijo les va a pasar algo y muchas veces, Raz, créeme que no debe de ser así. No se debe ni sobreestimular ni estimular tanto esa área, ¿sabes? Ujú. Ahora sí que mantenerlos todo en equilibrio para que todo esté en armonía, por así decirlo, ¿no? Justo también comentábamos hace unas semanas, ¿no? No romantizar esta área de pediatría, que te gustan los bebés, que quieres estar con ellos, porque al final sí o sí es pesado, ¿no? Y recuerdo esas prácticas, sí, como que dije, no, fue una buena experiencia, pero como que dije, no, no es mi área. También tuve una oportunidad de ir al hospital en el área de UCI, en neonatología, y dije, no manches, aquí sí es mucha responsabilidad para un oficio que está a cargo de pues, están en incubadoras, tienen que tener más cuidado, todas las enfermeras. Como me sorprendió esa área, yo respeto mucho a los oficios pediátricos y neonatólogos, porque dije, no, es un trabajo muy pesado. Sí, la verdad, créeme, Raz, que sí es complicado, más cuando tienes esa relación que tienes que tratar a un equipo multidisciplinario y eso sí es estresante, ¿no? Porque sí yo me recuerdo que tenía que ser constantemente, pues, estar ahí, cuidar al bebé. Yo aprendí mucho en la parte de cómo movilizarlo y toda esa parte, ¿no? Que a mí me gustaba muchísimo más cuando pues estaba y entraba en esa área intrahospitalaria y demás. Ujú. Pero créeme que mi experiencia, como te digo, como a mí es algo que a mí me gusta, como que a mí no se me complicaba. Obviamente al principio me estresaba, pero ya después me trataba de respirar profundo, relajarme y seguirle, ¿no? Porque igual me gusta esa parte de como que vivir con presión, o sea, que te estén diciendo, no, échale ganas o esto, el otro, como que yo soy así, la verdad, e incluso en el equipo con los que he estado y demás, siempre me identifico mucho porque pues como que somos esa misma vibra, dijera que. Exacto. Ahora que comentamos estas prácticas que tuviste y que te sirvieron un poco para ya enfocarte en el área que te gusta y que atiendes con más frecuencia, pero coméntanos un poquito después de la universidad, ¿qué hiciste? ¿Egresaste? ¿Trabajaste en el sector público, privado? ¿Cómo estuvo tu vida después de la universidad, Jorge? Después que salí de la Uniras, lo primerito que empecé a hacer es agarrar varios cursos, te digo, de los que ya te mencioné, cambiar un Ujú. poquito varias perspectivas de lo que yo tenía cuando ya salí,
porque era de, ay, ya salí, no, ya voy a ser un chingón o así, pues esa era como que mi ideología, pero después fui más humilde, te digo, viví la experiencia trabajando en donde yo estaba haciendo mi servicio, te digo, en esa clínica que era en Izamal justamente, así se llamaba el pueblo donde yo estaba. Y la verdad era que era bastante enorme el lugar porque tenía, por ejemplo, hidroterapia, tenía bien sus agentes físicos, tenía la parte de un SEMS donde atendíamos, por ejemplo, a los niños más que nada, a los Ujú. bebés. Ahí atendíamos también un poco la parte de neuro, teníamos un gimnasio y pues la verdad era de que yo era como que estaba a cargo, ¿no? En teoría y me gustaba mucho, pero sí, la verdad, decidí cambiar, ¿no? De vuelo y dije, bueno, porque sí me quedaba un poco lejos de Mérida, haz de cuenta que era como 40 minutos más o menos, y yo tenía que, pues yo acá en Mérida al menos no tengo auto, y pues sí era de estar gastando en pasajes, pasajes y pasajes, y realmente pues no me pagaban igual lo que era, entonces decidí como que cambiar, porque si era ahí, sí era demasiado estresante, el que tú estuvieras a cargo y demás, ¿no? Y que, por ejemplo, sí era demasiados pacientes por atender, por valorar, igual enseñar a pasantes y demás, pues sí era como que algo complicado al menos para mí, pero pues créeme que pues me quedé trabajando ahí como, ¿qué? Como un año, más que nada. Posteriormente decidí a empezar a tener pacientes, por ejemplo, a domicilio, eh, porque pues siento, ¿no? Que es algo más cómodo para el paciente por el hecho de que tú tienes que ir, el paciente no se mueve y tú nada más vas pues a su casa y demás. Tú, obviamente tú cargas las cosas, pero siento que al principio, ¿no? Lo inicié así y pues la verdad es de que pues no me va tan mal, me va bastante bien. Y pues ahorita pues ya tengo con un amigo, ¿no? Pues voy a iniciar a trabajar en ese consultorio. En realidad, él, por ejemplo, trabaja mucho la parte de la deportiva y la parte de la preparación física. Entonces, pues ya a mí como que me llamó, ¿no? Como esa parte neurológica para que yo dé la parte geriátrica y pediátrica. Pero pues más que nada, te digo, pues he tenido la fortuna de estar trabajando ahí, en donde te he mencionado. También he estado en otras clínicas, pero más que nada han sido particulares. Y pues nada, más que nada eso me dio la experiencia y también el hecho de estar en una preparación continua, ¿no? Porque ahora sí que uno nunca deja de aprender y he aprendido muchísimo de otras áreas también, que pues por ejemplo a mí me ha fascinado esa parte del dolor, que pues por ejemplo yo lo estudio mucho, ¿no? Sobre todo porque a veces los fisios también no abarcan ese factor de la parte biopsicosocial que ahorita se utiliza mucho, ¿no? Sobre todo pues para ver ese tipo de paciente en el cual esa cercanía de la parte del dolor, porque el dolor va variando, ahora sí que a cada cuerpo, a cada paciente, pues ahora sí que todo cambia, ¿sabes? Ujú. Sí, al ratito si quieres hablamos un poquito de dolor y de tu formación, pero también me interesó mucho esta parte donde tú estabas a cargo de la clínica, hacías las valoraciones, tenías a cargo a pasantes, y creo que como fisio recién egresado es una responsabilidad bastante grande y además si no estás adaptado a esta clínica, a este modelo de trabajo, como que te vas sintiendo un poquito pesado, ¿no? Durante el transcurso. Sí, créeme que sí, porque a veces el pasante piensa, ¿no? De que pues todo lo puede resolver ese licenciado, ¿no? Que puede estar a cargo y muchas veces no es así. Créeme, yo por ejemplo tenía
esa perspectiva, ¿no? De que, bueno, pues voy a tener un fisio, me va a resolver mis dudas y demás. Créeme que no, no había nadie y ahora sí que lo que no sabía tenía que leer y leer y leer, porque pues así es esto. Ahora sí que hay incluso patologías que a veces te pueden tocar que jamás has visto. Ahora sí que, no sé, quizá, ¿no? En mi caso me tocó así y lo que a mí me tocaba hacer era leer. Y pues Ujú. créeme que eso te ayuda mucho, créeme que sí. Es bueno también reconocer las limitaciones en cuanto al conocimiento, ¿no? Y recuerdo una serie que tuve en sexto semestre, igual era una unidad de adaptación grande, y el fisio decía, pues la neta, hay un buen de pacientes, hay muchos pacientes con diferentes patologías, allí como que nos dijo que diéramos dos o tres áreas donde éramos buenos, donde nos desenvolvíamos bien, y ya nos refería a esas áreas. Por ejemplo, yo descarté pediatría, así que mis compañeras se fueron a esa área, yo me quedé un poquito más en trauma. Digamos que distribuía bien el personal y creo que también identificaba sus fortalezas, ¿no? Y distribuía la cantidad de pacientes, porque en el servicio público es algo súper común, ¿no? De que pues hay muchos pacientes, 3, 4 por hora, y a veces si no estás adaptado, te estresa un poquito. Oye, sí, de hecho justamente yo sí me estresaba demasiado porque de verdad, te lo juro, eran como más o menos 20 pacientes que a veces me tenía que tocar a mí, por ejemplo, solo a mí como Jorge, ¿no? Porque yo siempre dividía eh, que a tal persona esto, ¿no? O les toca a estos. Y pues en realidad sí era para mí, imagínate, atender 20, por ejemplo. Y por ejemplo, ellos no sabían todavía valorar y yo creyendo que ya saben, ¿no? Y demás, entonces tú te quedas con esa preocupación porque a quién crees, Raz, que van a regañar si algo sale mal, ¿no? Pues obviamente a mí. Entonces, siempre me gustaba ser como que muy prudente en mi manera de trabajar y hacerlo bien, efectuarlo bien, para que pues no se quejara nadie, porque pues así es esto, como te mencionaba, siempre tratamos pues más con las personas, más que tratar con patologías y demás. Ujú. Sí, también recuerdo esa dinámica, llevaba el fisio encargado porque siempre cuando había valoraciones o pacientes nuevos, él se enfocaba a ellos. Ya nos dejaba las indicaciones, si teníamos unas dudas podíamos ir a preguntarle, pero si estaba ocupado, pues también no podías ir a interrumpir, ¿no? Como tal. Y creo que es un tema interesante, ¿no? En cuanto a la cantidad o el flujo de pacientes en estas unidades. Sé que es bastante bueno, pero también la calidad de atención es muy baja. ¿Sí? Claro, eso es importante también. Créeme que sí. Como más que nada, realmente en la clínica, pues era más como pues de gobierno, pues no pagaban nada, Raz. Ahora sí que los propios pacientes iban y demás, y a veces, inclusive porque teníamos órdenes, ¿no? De que nada más, por ejemplo, si eran ISSSTES o algunos SIMS era los que se podían atender y los pacientes pues les valía, ¿no? Y nada más iban como que no, pues a que yo lo valorara, era tal vez un tratamiento y pues ya el paciente se tenía que quedar. Entonces, claro, eso es demasiado importante, sobre todo darle una buena atención y calidad a tu paciente, ¿no? Porque tal vez no que sea mucho la cantidad, sino que trates, por ejemplo, algunos 5, pero bien, yo siento que eso es lo correcto, ¿no? Ujú. Sí, justo hace rato en la mañana hice una entrevista con un fisioterapeuta español y le pregunté esta problemática, ¿no? De la cantidad de pacientes en el servicio público y pensé que siendo de España iba a cambiar las cosas, ¿no? Pero dicen que están igual, están sobresaturados, el número de oficios, pues no alcanza o no es lo suficiente para la población que acude, ¿no? Y además decía que pues si tienes 5 o 6, es preferible que le pongas algo de pasivo y vas supervisando poco a poco. ¿Hacías eso? La verdad es de que sí, créeme que sí. Por ejemplo, aquí igual algo de lo que pues ajá, yo quería cambiar era eso, porque pues ajá, como te mencionaba, ¿no?
la parte de que los pacientes no hacían nada de ejercicio y sí, pues tú sabes que siempre cuando el cuerpo no está acostumbrado, tal vez lo puede percibir como cierta situación de dolor, pero en sí cuando tú vives esa experiencia previa y ya siente la parte de conciencia corporal, créeme que ya cambia y ahora sí dices, ah, ok, ahorita sí ya estoy activando, por ejemplo, bien al deltoides, ahorita sí estoy haciendo bien dicho ejercicio, ¿no? Pero créeme que sí, eso es muy, muy, muy importante y pues igual no sé qué más seguíamos de la estructura, Ras. Ah, Vamos bien, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. no, está bien, de todos modos, siempre digo que tenga una estructura, pero es mejor que la conversación vaya fluyendo y salgan temas. Ahora que estamos comentando esta parte que fuiste encargado de una unidad, estuviste a cargo de estudiantes de fisioterapia, pasantes, en esa cuestión de la capacitación, tú dabas algunos temas de valoración, dabas como la introducción, ¿no? Para los que estaban en prácticas. Claro. Llegando a ese punto, ¿a ti te gusta dar clases, temas, ser docente? De hecho, justamente te iba a mencionar dicha experiencia que acabo de tener. Sí, me ha gustado y algo de mis objetivos, por ejemplo, a nivel profesional, ahorita, era impartir clases, ¿no? Y darlas. Eh, por el hecho de que, pues, como, pues les tenía que explicar a los pasantes dichos temas, incluso algunas patologías que pues me decían, no, pues es que no lo vi en la uni y yo decía, ok, y pues tenía que explicarlo y demás, ¿no? Créeme que tuve la oportunidad de impartir clases, de hecho ahorita estoy impartiendo clases, una amiga me contactó y demás sobre la parte de técnicas en fisioterapia respiratoria, ¿no? Y créeme que me llenó mucho por el hecho de que, pues bueno, reconozcan el hecho de tu manera de trabajar, ¿no? El hecho de que, pues, estás en preparación continua y demás. Y pues ahorita estamos impartiendo clases y la verdad me va bastante bien. De hecho, como te mencionaba antes, tenía un poquito de miedo, pena, ¿no? De interactuar con los demás, con las personas, pero créeme que ahorita ya no, ya es como que, ah, ok, me toca hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo que dar algún tema que me soliciten y demás en cualquier hospital, y pues ya no, ya es como que más fácil y más, ya puedo hablar mucho mejor, ¿no? Y demás. Sí, creo que es algo fundamental esto de la comunicación, intentar dar algunos temas, porque tal vez tú eres bastante teórico, eres muy práctico, muy técnico, exponiendo algunos temas, pero también eso te da la habilidad de comunicar bien a los pacientes, ¿no? Su patología, la forma en la que vas a abordar. Creo que es algo, una habilidad fundamental que todos los fisios deben tener. Sí, claro, y más ras cuando están trabajando así como yo que trabajaba en un pueblito que pues por ejemplo ahí decía el paciente, no, pues es que el doctor no me dijo de dónde proviene mi dolor o dónde es donde tengo dolor, ¿no? A ver, usted explíqueme, doctor, porque al menos así tratan, ¿no? A las personas, por ejemplo, cuando yo estaba en Izamal. Y tienes que explicar ahora sí que todo es como que no tan complicado porque sí siento que también es importante saber educar a tu paciente y saber exponerles también cuando, por ejemplo, en cuántas sesiones, por ejemplo, se va a terminar y no nada más por ganar dinero y decir, son tantas sesiones, ya sabes. Entonces, siento que eso es igual muy importante también. Ujú, sí, pero es una gran experiencia ese apartado, ¿no? De dar algunos temas, dar clases. Yo el año pasado estaba dando clases también y creo que se me hizo más difícil o complejo la cuestión administrativa, tu planeación, las calificaciones, el sistema, que dar la clase, porque pues ahí podías desplayarte y sin Sí, problema. claro. Revisar las tareas creo que también es algo súper tedioso cuando te toca.
Y igual creo, ¿verdad? Que pues, por ejemplo, una experiencia que en el cual he tenido, por ejemplo, es, no sé, a mí me dicen que me ven muy joven, que dicen, ¿será usted que es profesional o ha de ser pasante? Dicen, y es como que no tienen tanta confianza, ¿no? Pero también la seguridad de uno cuando habla, cuando se trata con la persona, créeme que cambia y dice, ah, ok, o sea, este sí sabe, ¿no? Porque créeme que hay muchos más grandes ya que han tenido muchas más experiencias donde siguen todavía con la parte de la pseudociencia y seguir aplicando agentes y agentes y agentes. Y yo creo, Raz, que ahora sí que como dice en un dicho, el ejercicio es medicina, yo creo que para todo, para tu salud mental, para la parte de tu salud física, o sea, es para todo, ¿no? Yo considero. Sí, y me hiciste recordar este apartado, ¿no? Que cuando llegué a clase, a dar clases, yo era de los tres el más joven y decían, no, pues el profe se ve bien joven. Es algo súper común, ¿no? Y además eran, la mayoría de mis alumnos eran estudiantes de universidad, así como que pues, tenían 25, 26. Me la llevé bien y de todos modos es una buena experiencia. Ahora comentando esta parte de que quieres cambiar la perspectiva, ya comentamos un poquito hace rato de tu perfil, ¿no? De la neurorehabilitación, pediatría, estimulación temprana, pero hace ratito comentaste el tema de dolor, ¿no? Y más cuando se trata de pacientes con ciertas lesiones, intentar explicar esto de una manera entendible, fácil, sencilla, pues es fundamental, ¿no? Y influye bastante en cuanto a la rehabilitación del paciente. Claro, Erras, sí es importantísimo porque pues me tocaba que cuando muy inicié sí era como de que, Doc, ¿por qué no me lo dice con otras palabras más coloquiales? ¿No? Porque siempre decía, es esto, el otro, pero ajá, en eso igual comprendí, entendí que es muy, muy importante eso, saber cómo tú explicas cada palabra que sale de tu boca, porque pues el paciente a veces puede malinterpretar incluso las cosas. Entonces, el saber educar esa parte o esa área, ¿no? Sobre todo algo de lo que yo siempre les digo a mis pacientes o pongo, por ejemplo, de ejemplo, es a un automóvil, ¿no? Y qué es lo que le sucede al automóvil cuando no se le pone gasolina. Imaginemos una gran subida, ¿no? Obviamente lo que va a hacer es se va a caer, probablemente tenga un accidente, el auto se estrelle y demás, y pues lo mismo es lo que le sucede al cuerpo cuando, por ejemplo, no tenemos esa parte del ejercicio, ¿no? Y algo de lo que yo siempre trato cambiar es eso, que los pacientes entiendan que vivir consciente tanto de tu salud mental y tanto de tu salud física y también como la nutrición y demás, pues sepan ellos y valoren más su salud, porque inclusive ellos como a veces por la ignorancia y demás, ¿no? Muchas veces creen lo que les puede salir en las noticias o lo que sale, por ejemplo, en la tele y demás, y incluso yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y acerca de lo que me preguntas. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Influyen muchos factores en la rehabilitación del paciente. No solo hay que ver que pues es una sesión de 45 minutos donde pues el paciente va a recuperarse, ¿no? Sino también influye mucho la mentalidad de la persona que está enfrente de ti, y creo que cambia mucho siendo una persona que trabaja en una oficina, un deportista, un paciente adulto mayor, tienen diferentes metas, diferentes formas de pensar, también es lo que influye. Ah, sí, claro, sobre todo también cuando le preguntas a tu paciente qué es lo que tal vez quieren mejorar, cuál es su perspectiva también de lo que tienen de la fisioterapia, ¿no? O si muchas veces también ese paciente ha asistido
a un centro de rehabilitación donde acuda con un fisio, porque igual pasa, Ras, de que dicen, no, pues es que nunca he ido con un fisio, no he vivido la experiencia, o tal vez piensan que el fisio otra vez vuelve a dar masajes, ¿no? Y pues la verdad es de que eso es lo que más me dio en defender más mi carrera, ¿no? En la parte de que ya no quiero que me digan, ok, Jorge me va a aplicar un masaje, ¿no? Ahora quiero que digan, ok, Jorge ahora me va a poner un ejercicio bueno donde yo me sienta mejor. Y yo ahora sí que eso es lo que trato de cambiar y es uno de mis anhelos, obviamente que como tú y yo y otras personas se están incluyendo muchísimo en esta parte, en esta área. Y créeme que igual, yo algo de lo que igual, como te mencioné, yo inicié más que nada con los podcasts y ahí me di como que más a conocer como la parte de fisio, porque pues inclusive, Raz, ya he tenido la oportunidad de que, por ejemplo, otros colegas que he conocido, donde te puedan dar oportunidad, por ejemplo, que vengan, por ejemplo, de Oaxaca a Mérida, imagínate, por ejemplo, ¿no? Y ya que reconozcan esa labor, ese, tal vez no nivel, porque creo que siento, ¿sabes, Raz? Que siento que no he logrado mucho, quizá como he querido o quiero lograr, quizá porque estoy algo desesperado a veces, ¿no? Pero créeme que he vivido muy bien las dichas experiencias, las he aprendido lo suficiente y créeme, por ejemplo, si me volvieran a preguntar, oye Jorge, ¿volverías a estudiar oficio? Créeme que sí la volvería a estudiar completamente. Sí, ahora retomando este punto que dijiste hace ratito, ¿no? Que siempre te van a llegar pacientes, el masaje, el masaje de escándalo, pero también es un proceso, bueno, es un proceso que lleva un poquito de tiempo, ¿no? Cambiar la mentalidad de las Sí, personas. claro, claro. No podemos llegar a decir, pues a la primera sesión le hacemos su circuito de entrenamiento y no, ¿no? Y lo y lo he escuchado de varios fisios que he entrevistado donde dicen, pues tal vez si llegue la persona con esa mentalidad, con esa idea de que un fisio te va a dar masaje, pero si le das algo pasivo la mitad de la sesión, pero la otra mitad pues ya le pones algo activo para que se vaya adaptando y poco a poco disminuyes el tiempo de actividad pasiva y aumentes la actividad física. Creo que es un buen consejo, ¿no? Para empezar a abordar pacientes y cambiando. Oye, sí, créeme que sí es otra perspectiva que créeme que te da otro aprendizaje y que considero que es un 50 y 50, como tú dices, para que pues el paciente también lo entienda y lo sepa comprender. Yo siempre digo esta palabra, pero yo creo que la parte de siempre vivir o estar conscientemente creo que es importante, ¿sabes? Uh-huh. Sí, eso es fundamental. Y creo que tenemos como este tipo de reflexiones ya saliendo de la universidad, ya cuando llevas como que un año, 2 años ejerciendo, atendiendo pacientes, porque en la universidad pues dices, ¿qué te enseñan? Nada, voy a poner taping, punción seca, masaje, listo, ¿no? Pero cambia tu perspectiva. Completamente, Raz. La verdad es de que sí. Inclusive, muchos pacientes a veces, o sea, yo no te digo, ¿no? De que tal vez no te dé un masaje de descarga, pero sí prefiero de que me digan, pues es que el fisio es estricto por esto o por el otro, ¿no? A que pues sí me pidan como que más masajes, que aclaro que el masaje tampoco es malo, sino que es una herramienta más para el paciente y demás, pero pues yo sí siento y considero que como tú mencionas, tampoco vas a cambiar ya rápidamente la perspectiva de una persona ya en una sesión. Eso pues te va a ir costando tal vez quizá unas sesiones más, en donde tengas un poquito de más interacción igual con tu paciente, donde lo puedas conocer un poquito mejor inclusive, y sobre todo también en la parte de su biomecánica, que ya ves que eso puede cambiar a veces mucho. Ujú. Sí, sin duda, estos temas como que
Pues al inicio piensas que son muy superficiales, no lo tomas tanto en cuenta, pero ya en clínica y ya trabajando, pues sí, lo debes de considerar bastante y si tienes ese objetivo, ¿no? De cambiar la perspectiva, pues es fundamental optar por estas líneas de pensamiento. Ahora que ya comentamos un poquito sobre tu clínica, tu fase de servicio social, tu trabajo, un poquito de que pues ya estás como oficio independiente, y comentaste hace ratito que redes sociales te ayudó a promocionarte, ¿no? Como tú, lo que haces como oficio, e iniciaste un podcast. Creo que también por eso te conocí en una transmisión. Dije, pues Jorge también tiene como que esta idea, y quiero comentar sobre ese apartado. Jorge, ¿cómo surgió la idea de generar tu podcast, invitar a gente aquí a comentar temas de fisioterapia o relacionados con el área de la salud? Pues más que todo, como yo te mencionaba, Raz, yo acerca de donde yo estuve, por ejemplo, en prácticas o en algunas sedes donde yo veía, pues, por ejemplo, que solo eran o promovían más la parte pasiva y no la parte activa, dije, pues bueno, a lo mejor y no cambia la idea de las personas porque las personas son tratadas así y a veces esas personas se acostumbran, ¿no? Y dije, bueno, si a mí me escuchan, por ejemplo, y yo, por ejemplo, doy temas de salud con otros profesionales, yo creo que les va a llegar bastante bien, porque pues a veces lo creen todo, créeme, Raz, obviamente no voy a decir algo que no es verdad acerca de la salud, pero créeme, Raz, que a veces yo era lo que quería plasmarme, sobre todo en saber y abordar a cómo igual uno aborda con sus pacientes y demás. Yo, por ejemplo, tuve a un amigo mío que fue profesor mío, que él fue el primero de mi primera entrevista que toqué. Ujú. Él me dio, por ejemplo, neurología y haz de cuenta que él me enseñó, créeme que he estado muy agradecido con él, todo lo que yo sé. Y por ejemplo, él fue mi primer invitado. Posteriormente, cuando di la primera del podcast, la verdad es de que sí me quedé triste, no te digo que no, por el hecho de que dije, a lo mejor y esto no pega, porque pues tal vez no sentí mi nivel, ¿no? O tal vez como quiero saber abordarla, el tipo de entrevistas. Pero no, al fin y al cabo, como dicha experiencia ya previa, tú aprendes y aprendes y tuve la idea igual de invitar a otros profesionales, por ejemplo, también de otros estados, porque igual, pues al fin y al cabo somos una familia, una comunidad fisio en el cual, pues tú conoces a la otra persona y a veces coinciden con las mismas ideas, ¿no? Y demás, porque aportamos de alguna u otra manera, eh, pues, lo que sabemos, ¿no? Para que nuestros pacientes o la comunidad sepa sobre la parte de servicio y demás, ¿sabes? Ujú. Rescato dos ideas fundamentales de lo que acabas de decir. Y el primero, ¿no? Y creo que con los entrevistados que también he tenido interacción sobre que tienen un proyecto en redes sociales, entrevistas, inician siempre con un amigo, ¿no? O un compañero de universidad porque te da confianza, para que te desenvuelvas, para ver, cómo dices, ¿no? Tu nivel, la forma en la que vas estructurando el podcast, porque al inicio sí o sí todos tenemos como miedo, inseguridad de que no nos salga bien, ¿no? Y más si es en vivo, como que dices, hay una persona que lo va a ver, te va a comentar, pero es poco a poco, ¿no? Quitarte como que esa inseguridad. El segundo punto es sobre la mejora continua, ¿no? Tal vez al inicio el internet esté mal, tengas fallos técnicos, no sé, igual el audio bien, pero poco a poco te vas dando cuenta de esos fallos y vas corrigiéndolos, ¿no? Vas guardando plantillas, vas viendo con qué invitados tienes más, o buena interacción y poco a poco vas estructurando mejor tu tema y tu podcast. Y creo que es algo fundamental, ¿no? Para los que quieren iniciar algo, un proyecto. Claro, Raz, e incluso yo, por ejemplo, ya va para, bueno, ya son 2 años que inicié con el proyecto, e inclusive, justamente hace algunos meses ya inicié con la parte de iniciar en un estudio, ¿no? Más como que más profesional. Eso fue como que
dije, bueno, ya tengo que hacerlo mucho mejor, porque aparte, imagínate, que te graben, ¿no? Y que ahora estés hablando, sí es como que algo, pues más complicado, ¿no? Pero créeme que sí, ahora sí que, pues como uno va aprendiendo y mejorando, como tú dices, ahora sí que busca lo mejor. Y créeme que ahorita que tengo la oportunidad, ¿no? De tener este estudio, pues la verdad es de que te brinda, obviamente, cuando estás hablando, de que no se escuche ningún ruido, ¿no? De que cuando hables sea un poco más profesional, pues lo que tú estás abordando y demás, ¿no? Entonces créeme que ha sido grata la experiencia. Ujú. Y ante todo, ¿no? Vas puliendo como habilidades sociales en cuanto a comunicación. Y no pensaba que tenía tanto tiempo tu proyecto, Jorge. Yo te conocí el año pasado. Yo tenía en cuenta que tú tenías un año aproximadamente de hacer entrevistas, pero veo que llevamos el mismo tiempo. Yo también hace unos meses cumplí 2 años de entrevistas y me pasé a mi canal de YouTube, a Spotify a ver la primera entrevista y dije, órale, como que me veía muy descanchado, tenía como que un poquito de errores en cuanto a la formulación de ideas o preguntas, pues es normal, ¿no? ¿Tú qué has notado en cuanto a tu primer episodio al actual? Jorge, ¿cómo ha evolucionado? No, pues créeme, Raz, sí, o sea, han cambiado muchas cosas, ¿no? A simple vista y al escuchar, ¿no? En cómo yo me puedo desempeñar al hablar, ¿no? Con ese profesional. Ahora sí que cambió totalmente y eso es lo que me gusta, ¿sabes? Y también interactuar, que no falte las carcajadas, ¿no? Las risas, porque esto es también de saber disfrutar esto, ¿no? Saber disfrutar dicha entrevista, porque créeme también, este, a mí me gusta mucho cuando cuentan experiencias y a veces nos sucede cada cosa, ¿no? Y nos reímos y demás, porque yo siento que igual vivir la vida feliz es vivirlo bien, ¿sabes? Así lo considero. Sí, yo también tengo como que esos puntos que pues hay que disfrutar la entrevista y no verlo como, a veces sí, como que un poco informativo, pero más como conocer a la persona que está detrás de la cuenta. Y algo ahora que comentamos sobre la experiencia del podcast, recuerdo que hace 2 años como que tenía miedo de enviar mensajes de invitaciones a otros profesionales, pero decía, órale, hasta te sentías mal, no te respondían, ¿no? Pero ahora es como que ya es normal, le mandas un mensaje para la próxima semana o en dos Oye, semanas sí. y te vas adaptando. Sí, eso créeme que también me pasó, ¿no? Al principio yo cuando les mandaba eh, mensaje y demás, a veces como te pasó, ¿no? No me respondían totalmente y a veces tal vez me ponía triste y demás, pero jamás perdí las esperanzas de que todo iba a mejorar, todo iba a cambiar, porque créeme, Raz, que yo creía que tú llevabas un poquito de más tiempo por el hecho de que, pues, ajá, yo ya te había visto en lo de tu Instagram y yo ya te admiraba, te juro que ya decía, la verdad admiro a esta persona y demás, por el contenido que impartes, porque créeme que sí apoya mucho la parte de la anatomía, créeme que sí. Y la verdad es de que, pues, yo creía, Raz, que sí llevabas un poquito más que yo, pero al parecer llevamos igual casi 2 años, por lo que veo. Oye, y también tenemos como que ese punto común, ¿no? De que hemos sido constante en estos 2 años, porque recuerdas que en pandemia hubo como que la moda de hacer un podcast y cada piso tenía lo suyo, pero creo que fue una entrevista donde habían comentado una estadística, ¿no? De que muchos podcasts se quedaron como en el quinto capítulo y ya no siguieron. Sí, a veces pasa, por ejemplo, de que te olvidas tal vez inicias tu podcast, ¿no? Y te olvidas ya de seguir, ser constante, porque yo creo que eso es lo que más vale, la parte de la constancia y la disciplina. Y créeme que, pues, por ejemplo, en mi caso, ahorita lo he dejado un poquito por el hecho de que me tuvieron que intervenir y demás por cosas de salud. Y pues últimamente lo he dejado por eso. Pero de alguna u otra manera ya
en enero quiero iniciar ya a full. Ahora sí que ya siendo un poquito más constante, porque antes sí era un poco más constante de estar subiendo y demás, pero igual, sabes, al no estar subiendo, al ver otras entrevistas, me ha dado la pauta, ¿no? De pensar bien qué temas puedo, por ejemplo, seguir impartiendo con otros profesionales, o por ejemplo, ya ahorita, ¿no? Que como te mencionaba, ya que estoy en el estudio profesional, ya invitar al profesional al estudio y que todo sea un poquito más profesional, créeme que sí te cambia mucho, 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 créeme, porque si al principio te da pena. A mí, por ejemplo, en mis podcasts, porque como siempre tenía, se me iba mucho la red y demás, yo siempre tendría que apagar mi cámara. Nada más, haz de cuenta con el audio, porque créeme que siempre fracasaba mi internet, ¿no? Entonces, en el estudio, ya cuando me empiezan a grabar en cámara, sí, obviamente me dio un poco de penita, ¿no? Al principio, pero después ya fluyes todo bien, todo cool, ¿sabes? Todo es que le vayas agarrando y como ya hemos mencionado lo demás. Y Jorge, ¿cómo llegaste al estudio? ¿Fue por recomendación? ¿Tú investigaste? ¿Cómo fue tu llegada? Este, pues más que nada, ¿sabes? Ese estudio justamente porque no tiene mucho que inició la persona y demás, yo lo conocí por justamente como un youtuber, por así decirlo, que le dicen Soco, Don Soco, Socotroco, y en el cual dije, no, pues él estaba mostrando las instalaciones y demás, y a mí me llegó la idea y dije, ok, veo que no está tan caro y siento que me va a ir muy bien, ¿no? Y demás. En eso inicié, ¿sabes? Eh, Raz, y créeme que obviamente cambia totalmente como te mencioné. Y la verdad es de que no pagas mucho, solo pagas como 500 pesos, ¿sabes? Obviamente la estancia y ya de ahí pues todo corre por hora, ¿no? Pero créeme que sí, tienen hasta estudios de podcast, hasta la parte de fotografía y demás. No sé si pudiste curiosear, por ejemplo, en la página, pero la verdad es de que sí está bastante chido, porque la verdad es de que creo que es en el Mérida, es uno de los que está, y créeme que van otros personajes a grabar, o sea, no solo de salud, ¿no? Sino de otras, de otras temas que sean referentes a la fotografía, por ejemplo, o a diferentes cositas. Y eso créeme que está muy, muy cool porque sí, por ejemplo, a tus seguidores o a las personas, pues obviamente te escuchan y te dicen, ah, te vi, ¿no? O cositas por el estilo. Sí, me sorprendí cuando subiste una historia ahí en el estudio. Dije, órale, ¿será que armó su estudio o dónde está rentando? Porque luego son pequeñas cosas que mejoras, ¿no? Como la calidad del audio, una buena cámara, un formato horizontal, vertical. Te da como ese plus, ¿no? En cuanto a la creación de contenido. Pero qué chido, ¿no? Que también tengas esta interacción con otros profesionales y ante todo te hace sentir más cómodo, no sé, bueno, el año pasado también grabamos como que un tipo estudio y pues llevar a un profesional del área que se sienta cómodo, que vea que pues hay como que equipo, pues como que también te da ese reconfort, ¿no? Y que pues va a ser un buen programa. Sí, claro, y sobre todo también, Raz, al menos yo, el chico que me graba, es un amigo mío, que aparte yo busqué, y créeme que sí, al ser amigo tuyo, pues él, por ejemplo, también te puede decir, ¿sabe? Porque él, pues, sabe la parte de la fotografía, de la parte de las ediciones. Yo, créeme, te mentiría diciendo, ah, soy muy crack editando, muy crack poniéndolo a veces a una grabación, porque a veces mis grabaciones, créeme que a veces me fallan o no me salen bien y se escuchan ruidos y créeme que eso es lo que uno no busca, ¿no? Exacto. Incluso eso es lo que traté de cambiar, de enfocar ahora sí que a otro nivel,
de audiencia tal vez, porque inclusive, por ejemplo, yo quiero quizá estar a nivel como otros muchos profesionales que también sigues, ya sea españoles o no sé, ¿no? Pero ahora sí que uno trata de aportar lo más que puede. Sí, sin duda. Poco a poco vamos mejorando el contenido en cuanto a entrevistas, podcasts. Y también me interesa saber esta parte de la distribución de tu contenido. Sé que aquí haces como que las transmisiones, pues ahora ya tienes tu estudio donde grabas, lo compartes en Spotify. ¿Cómo te organizas más o menos entre semana para distribuir todo tu contenido? Por ejemplo, Raz, de lunes a viernes trabajo, ahora sí que como negro, perdón por la palabra, pero sí trato de enfocarme, ¿no? En trabajar más que nada bien para descansar el fin de semana, ¿no? Por ejemplo, yo los días que grababa eran los días miércoles en la noche porque eran los días que menos tenía pacientes o en los cuales yo menos iba, por ejemplo, a las casas, ¿no? En eso solo tenía 2 pacientes y me quise abrir, ¿no? En impartir esa parte, ¿no? De ir los miércoles a poder grabar, porque pues después de grabar, pues me tenían que editar eso, ¿no? Y ahora sí que al chavo a veces le llevaba, porque también estudia y demás, le llevaba a veces en los tiempos libres que él tenía, le avanzaba y a veces toda una semana, haz de cuenta que lo editaba para que quedara pues bien y ya después subirlo, ¿sabes? Pero por lo regular, más que nada, eran entre miércoles a fines de semana en los cuales ya sea que grababa o que subía alguna historia o contenido, ¿sabes? Ujú. Sí, sin duda es importante la organización, ¿no? Como que si te quieres mantener activo en la cuenta y creo que lo más complejo es hacer la entrevista porque pues te lleva más tiempo investigar un tema, hacer como la estructura de las preguntas y también coincidir con el horario del otro fisioterapeuta, el otro profesional, ¿no? Porque también eso, creo que por eso la mayoría hacemos entrevistas en la noche, como que es el horario más flexible. Sí, claro, porque igual como todos trabajan y demás, pues ahora sí que la oportunidad a veces no se presta o a veces el cambio de horario, quizá cuando a veces te ha tocado de otro país, por ejemplo, pues sí te tienes que levantar inclusive más temprano. Eh, por ejemplo, cuando a mí me tocó grabar con Antonio, Ah, que igual tuve la oportunidad de grabar, justamente tenía todo, Raz, y en eso se me sale el internet y solo pude subir el pequeño fragmento de la parte de dolor que está en mi perfil, ¿no? Pero créeme que sí tienes que, ahora sí que cuando invitas a otras personas, tú tienes que estar más a comedirte, ¿no? Al tiempo del otro profesional, puesto porque le estás invitando, estás cediendo su espacio y demás. Y yo creo que pues me enfoco en eso, ¿no? ujú. Ahora que comentaste que perdiste la gran mayoría de contenido en esa entrevista, a mí me pasó creo que durante las primeras 10 entrevistas, no manches, se me fue, no le di compartir y dije, me sentía como que mal después de haber grabado como 1 hora y media, dije, no, se perdió todo el contenido. Pero poco a poco aprendes, ¿no? Como que ya le puedes guardar como este respaldo y todo eso y se te queda en la cuenta. Ahora que ya vamos llegando a la recta final de la entrevista, Jorge. Hace rato comentabas que pues estás planeando regresar en enero, ser más constante. ¿Cuáles son los nuevos proyectos aquí en redes sociales? ¿Qué piensas añadir en tu cuenta? ¿Cuáles son los invitados que piensas traer en este año que viene? Pues algo de lo que yo quería, Raz, inicié, ahora sí que el año me sorprendió, era impartir clases, cosa que ya, gracias a Dios, lo tengo. Ujú. Otra de las cosas era poder estar en un centro, ¿no? De rehabilitación con un amigo, ahora sí con uno de mis mejores amigos, ¿no? Y el hecho de trabajar en equipo. Créeme que pues igual era uno de mis objetivos. Por ejemplo, el estudio profesional, que como te menciono ya este año más que nada me ha dado muchas sorpresas a pesar de las diversidades de lo que he pasado.
Pero fuera de Ujú. todo, algo de lo que yo quiero seguir cambiando de mí es seguir estando en formaciones continuas, seguir estudiando. Ahora sí que, como te mencioné, pues hace ratitos, ¿no? Que uno nunca deja de aprender y creo que eso es demasiado importante, ¿no? Y yo considero y creo también que es que todo, o sea, para todo hay dicho tiempo, ¿no? Que para también nuestra salud mental y tal vez ir con un psicólogo, que nuestra preparación física, ir con un nutriólogo, un fisio y demás cosas, ¿no? Que nos puedan suceder, pero creo que eso es importante, ¿sabes, Ras? No, sin duda, ¿no? También enfocarnos en uno mismo, cuidarnos y si tenemos este proyecto, pues tomarlo como un hobby, ¿no? Aunque pues a veces sí nos preocupamos sobre qué vamos a empezar la próxima semana, quién va a estar de invitado, todo eso. Pero es algo fundamental, ¿no? Que poco a poco te vas adaptando. Creo que ya llegamos a la recta final, Jorge, abordamos la mayoría de los puntos de la entrevista que te quería hacer y ante todo, ¿no? Tener esta plática, porque más que una entrevista fue como una conversación. Y lo sentí así porque pues tú también ya tienes experiencia en este rubro de entrevistas, podcast, como que fluye un poquito más. Claro, Ras, incluso no sé si te acuerdas, pero siéndote honesto, no, ya ves que habíamos tenido una entrevista tú y yo antes, pero Ajá. ahorita estamos fluyendo más y es como que otra dinámica, por eso es que sí, uno aprende de cada experiencia que le sucede a uno, ¿eh? Y déjame agradecerte más que nada, Lick. Ahora sí que, pues por tu invitación, que ya desde cuándo es de que lo he estado posponiendo y demás. Créeme que también vas a estar en uno de mis podcasts, ya en uno de estos días te mando igual la parte de las preguntas y demás. Y pues quería agradecerte y pues gracias, por todo. Ujú. Sí, sin duda creo que esta transmisión fue más fluida, como dices, porque recuerdo que la interacción que tuvimos anteriormente, tú tenías apagado la cámara, como decías que no tenías buen internet, todo eso influía, pero ya, creo que ya tuvimos la entrevista buena del año. Y la verdad es de que te digo, pues hasta este año, pues te digo, nos sigue sorprendiendo que hoy no me falló el internet. Vale, Jorge, entonces con esto terminamos y estamos pendientes de otras transmisiones el próximo año, ya que pues faltan 3 semanas nada más para que termine esta y ya. ¿Qué te parece si dejamos la transmisión hasta acá? Vale, Lick, ya estás y que tengas una bonita noche y gracias, ¿eh? Igualmente, adiós.